Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la serie especial Conecta con tu salud mental de Conectando en Red. Una serie de pláticas para vivir lo ordinario como extraordinario. Educando en Red es una asociación civil cuya misión es mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos favorables para el sano crecimiento de la niñez y de la juventud en México. Es un gusto contar con Ana Karen Guzmán Arándano con el tema de trastornos alimenticios y la salud mental. Ana Karen es licenciada en nutrición, enfocada en tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Da asesoramiento bajo el modelo de tratamiento FBT, Family Based Treatment. Da acompañamiento también y asesoramiento en la comida terapéutica. Tiene participación en sesiones del programa de prevención de Body Image Program, asociado con problemas relacionados con el disgusto corporal. Además, Ana Karen es miembro activo de la Asociación Mexicana de Nutriología AC en el capítulo de Nuevo León. Bienvenida, Ana Karen. Es un gusto que estés con nosotros hoy en Educando en Red. Muchas gracias, Alejandra. Es un placer para mí y estoy encantada de poder hablar de estos temas y poder contribuir en algo que sea muy beneficioso para la población. Muchas gracias. Es un tema que papás, que nosotros también como mamás, con nuestras amistades, en diferentes entornos escuchamos como esta inquietud por conocer un poco más de cómo se relaciona la alimentación con la salud mental. Platícanos cómo influyen las emociones en nuestra alimentación. Bueno, pues no solamente en la alimentación, recordemos que pues como todo ser viviente, pues siempre estamos experimentando pues constantes emociones, el estrés, la ansiedad y que muchas como un factor puede ser la comida, como tratar de pues buscar como que salida o como una solución ante estas emociones y pues la alimentación es solamente pues uno de los factores, precisamente por lo que te mencionaba del estrés, la ansiedad, que eso te puede llevar a comer de más o a hacer conductas que después te involucren en otras emociones como culpa, arrepentimiento y que es como una cadenita que te pueda llevar a hacer otros comportamientos disfuncionales que pongan en riesgo pues tu salud y que te implique también afectaciones como en tu autoestima y que eso pues se vea desencadenado pues en otros trastornos, en trastornos alimentarios o en otros problemas relacionados con la alimentación. Pues vemos también, viendo en artículos, ¿qué significa las sílabas TCA? Las abreviación, perdón, TCA. TCA es trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? ¿Y cómo se define? Ok, un trastorno de la conducta alimentaria está dentro del manual DSM-5, que es el que clasifica las enfermedades mentales. Entonces, por ende, es una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad mental que puede llevar a complicaciones graves, que tiene implicaciones tanto físicas, psicológicas, emocionales, pero también hay un cierto... hay una predisposición genética, una vulnerabilidad biológica que también está implicada y que cuando se juntan todos los factores, pues se detona en un trastorno de la alimentación. Pero sí es muy importante hacer mucho hincapié que es una enfermedad mental, ¿sí? Entonces, por ende, la importancia de que no solamente es nutrióloga o la comida, sino que implica todo un equipo multidisciplinario porque es una enfermedad pues muy compleja. Sí. Y es que, bueno, yo desconozco el tema, he escuchado sobre anorexia, bulimia, pero ¿nos puedes platicar un poquito de los tipos de trastornos de conducta alimentaria y cómo se manifiestan? Sí, claro, mira, un trastorno de la conducta alimentaria pues tiene una preocupación con el peso, la apariencia, la imagen, la comida, las calorías, como puede ser una anorexia nerviosa, que es como que de las más comunes o de las más escuchadas, la bulimia nerviosa, pero también tenemos una muy, muy interesante que a lo mejor es muy desconocida, que es la anorexia nerviosa atípica, ¿sí? Que esa también es otra
Tenemos también lo que viene siendo el comedor emocional, trastorno por atracón, y uno que es pues recientemente nuevo, se puede decir, que este no tiene nada que ver con la imagen o preocupación del peso como tal en un inicio, pero puede tener ciertas transiciones. Lo que es el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria. Sé que es muy largo, pero bueno, es algo, habla como que de ser como selectivo para comer o muy picky, que en una etapa inicial, pues puede ser, pues hay niños que es parte normal de su evolución, pero hay que tener también cuidado en cuándo identificar que ya no está dentro de lo normal y ya puede tender hacia otras características de un trastorno alimentario, ¿sí? Desde edades más tempranas. Ahorita que dices edades tempranas, a raíz de, o sea, a partir de qué edad pudiera comenzar un trastorno de la alimentación. No tiene una edad de inicio, tampoco es característico de cierto rango de edad. Esto se puede presentar desde niños, desde adolescentes, adultos, incluso adultos mayores o crónicos que nunca se atendieron que puedan llegar a eso. No distingue edad, no distingue raza, género, socio, ¿cómo se dice? Nivel socioeconómico, educativo, no. O sea, esto, todos pueden ser vulnerables a padecer un trastorno de la conducta alimentaria. Y mencionas que están relacionados con la salud mental. ¿Cómo podemos, por ejemplo, identificar o qué debemos hacer si tenemos alguna como inquietud que algo no nos lata, por ejemplo, con alguno de nuestros hijos en el tema de la alimentación? O sea, debo llevarlo primero, como dices tú, con el nutriólogo o con un especialista, o debo de ir con un psicólogo. ¿Qué podemos hacer en cuanto si vemos que hay un tema de la alimentación de como trastorno? Mira, siento que es un tema muy extenso. Me encanta a mí hablar de esto porque lamentablemente hay muchas señales que pueden aparecer desde temprano, pero son señales que están muy normalizadas por la cultura de la dieta, como que no le ven nada disfuncional, como que está dentro de lo normal, ¿sí? Puede haber muchas señales de alerta desde, no sé, desde que una niña chiquita empieza a tener estas inquietudes de saber de calorías, cuando pues las niñas, seamos sinceras, pues no tendrían por qué estar preocupadas qué es una caloría, si tiene grasa, si engorda, si es bueno, si es malo, pero debemos de tener como que mucha atención en cómo yo puedo influir, pero también otras señales pueden ser de las dietas restrictivas, y me encanta que justamente acabamos pues, de ver el Met Gala, que es este evento de moda de Nueva York, que está muy mencionado ahorita, como Kim Kardashian tuvo que bajar 7 kilos en 2, 3 semanas para caber en un vestido. O sea, algo como, si la mayoría de la gente lo ve, es como, está normal, o sea, voy a ir a una boda, pues me pongo a dieta, voy a tener mis 15 años, las vacaciones en la playa, está muy normalizado. Sin embargo, está muy arraigado este tipo de conductas disfuncionales que a mí me pueden estar hablando de señales, ¿sí? Que se pueden salir de control. Si bien es cierto, puede haber, por ejemplo, métodos poco saludables que te lleven a esta búsqueda de esta presión social, de la apariencia, del peso, como recurrir a dietas muy restrictivas, ejercicio muy excesivo, vómito, laxantes. O sea, son muchos factores que puedan estar ahí, que me puedan hablar a mí de ciertas preocupaciones. Por ejemplo, no sé, tengo un evento social y, no sé, va a haber comida implicada y prefiero no ir porque lo que va a haber, pues yo no lo como, entonces me aíslo. Pueden haber muchas señales, ¿sí? Muchas señales que te digo, lamentablemente están muy normalizadas y a lo mejor no las veo como señales, pero sí es importante que el profesional de la salud, llámese nutriólogo, pediatra, no esté incitando a estas mismas conductas,
como dar dietas restrictivas que pongan en riesgo la salud, ¿sí? Ahorita, esto que mencionas, por ejemplo, de la influencia que tienen tanto los artistas como lo que, sobre todo con las niñas adolescentes, que esa influencia que están teniendo a través de, pues, de las redes sociales, de aplicaciones, etcétera, pues sobre la imagen corporal. Entonces, obviamente, como en esa edad en que está cambiando su cuerpo, lo normal, ¿verdad? Que están teniendo cambios, dejando de ser niñas a ser adolescentes, y pues cómo puede influir esa parte. ¿Qué nos puedes tú platicar al respecto de lo que se está viendo hoy en día? Bueno, sí, es una problemática que pues nosotros, como se puede decir, los especialistas en TCA, trastornos de la conducta alimentaria, pues vamos contracorriente, ¿no? Porque pues mismos nutriólogos o profesionales incitan y más de la presión social, pero esta etapa en la que mencionas que están en desarrollo, están en crecimiento, empiezan los cambios, las comparaciones, y sí, o sea, los procesos propios del cuerpo, el granito, estás creciendo, hay estrías, que es parte del cuerpo, ¿sí? Los filtros de Instagram que cada vez están propiciando más inseguridades o no ser real y que eso está bien porque eso es como que la tendencia, como, o sea, ¿cómo me voy a quedar atrás, no? Como para pertenecer o como para yo sentirme eh, emocionalmente bien, pues trato de buscar apariencia pues que no existe realmente, ¿sí? O también está supermodelos, Photoshop, todo esto que recurren cuando realmente todo lo que se ve en redes sociales, pues la gran mayoría, pues no es real, ¿sí? Y solamente te están mostrando lo que vende lo que te quieren mostrar, pero no significa que eso sea real. Sin embargo, pues en esta etapa de donde la madurez emocional o el desarrollo del cerebro no alcanza su máxima maduración, pues todo esto es muy fácil caer en esta presión social que incite a cada vez mayores problemas mentales, como los trastornos. ¿Qué pudieras decirnos, sobre todo a los papás, de estar atentos como señales de alerta para detectar que está siendo un trastorno, habiendo un trastorno? Bueno, mira, me encanta hablar con los papás justamente porque más allá es lo preventivo que puedan hacer es dejar que su hijo crezca, o sea, es como confiar en el cuerpo de su hijo, ¿sí? O sea, no, esta etapa de desarrollo y crecimiento, nunca debemos de poner a un niño, a una niña, a un adolescente a dieta, ¿sí? Tenemos que entender el proceso normal, natural de lo que es crecer, lo que implica los cambios constantes en esta etapa. Y lo que yo les recomendaría es justamente lo que me encanta trabajar, es cómo alimentar sin hacer daño. Esta es una filosofía por la nutrióloga Elin Satter, que ella se basa mucho no solamente considerar peso, un número en la báscula, sino justamente estas implicaciones de comportamiento, emociones, autoestima, los cambios propios que están teniendo cuando por ejemplo, puede que muchos cambios en el cuerpo, que me salió el granito, que me salió la estría, que no me gusta esta transición de mi cuerpo, es como, a ver, ok, entiendo, a lo mejor no te encanta, pero es no llevarlo a como que está mal o es un defecto, ¿sí? Es como la aceptación del mismo cuerpo que va cambiando. Y más que nada yo invitaría a los papás como a informarse mucho en no hablar del cuerpo, no juzgar, no entender que mi hijo solamente se tiene que comparar con él mismo. O sea, yo no puedo tratar de encasillar a todos los niños de 11, 12 años que se vean exactamente igual, sino que va a depender de muchos factores, por ejemplo, la estatura de los padres, el peso de los padres también, porque el peso no se decide, o sea, es como, así como tú no decides tu color de ojos
de cabello, el peso tampoco. Y el peso está muy influenciado genéticamente y por más que tú quieras encasillarlo en un número, si biológicamente y naturalmente tu cuerpo ahí no es funcional, hagas lo que hagas, siempre te va a llevar a estar ganando peso. Y por lo contrario, si yo estoy buscando en bajar, 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 pues el efecto contraproducente puede ser ir contra lo natural y estoy propiciando a que cada vez el cuerpo quiera defenderse y cada vez sea la ganancia de peso mayor a la natural si yo no hubiera tratado de tener un control sobre eso. Sí. ¿Y cómo pudiéramos, por ejemplo, ayudar a nuestros hijos a mejorar su relación con los alimentos? O sea, ahorita que nos mencionas el no mencionar como una dieta, pero cómo sí ayudar en esa relación. Bien, todo es desde el autocuidado, ¿sí? Todo es desde el autocuidado. A mí me encanta explicárselos como, imagina 3 columnas, ¿no? La columna del medio es donde vamos a buscar estar, ni para allá ni para acá, porque pues están los extremos y ambos extremos pues me van a llevar a consecuencias, ¿sí? Pero por ejemplo, una dieta equilibrada que no tenga deficiencias, como tampoco excesos, porque ni uno ni otro es sano. Pero, ¿qué sería una dieta equilibrada? Que tenga de todos los grupos de alimentos, todos, son 8, he incluido el azúcar, que también es uno de los grupos de alimentos, que si bien no va a ser en mayor proporción, ahí está también y también es importante incluirlo. Porque si yo me enfoco en nada azúcar, lo único que estoy haciendo es ese alimento rico en dulce, hacerlo más atractivo para mi hijo. Entonces, si yo se lo prohíbo, más lo va a querer o más se va a aferrar a defenderlo o voy a empezar a propiciar otras conductas como que coma escondidas o si yo le digo, si yo por querer bajar o por no comas calorías o ya comiste 2, ya no te comas un tercero, puedo hacer que mi hijo se quede con hambre y eso haga que él termine comiendo más en otro momento del día, ¿sí? Entonces, justamente no hay alimentos buenos ni malos, sino es encontrar un balance entre todo, ¿sí? Así como comer pura lechuga, que es un extremo, tampoco es sano. O sea, comer puras hamburguesas siempre, pues tampoco es sano. Obviamente, ambos ejemplos van a tener un impacto en la salud, pero tanto puedo comer lechuga, ensaladas, frutas, verduras, como también puedo comerme una hamburguesa. Por ejemplo, si es una niña de 10 años, 11 años, es una piñata, va a haber pizza, va a haber hamburguesa, va a haber pastel, pues lo normal es que se coma ese tipo de alimentos, ¿sí? Pero tampoco también se entiende que los pasteles, pues no es algo que voy a tener diario de comer, pero que cuando los haya, pues no satanizarlos, ¿sí? Simplemente es equilibrio, como todo, ¿sí? Sería Karen, y ahí. en el tema, sí, en el tema de ese equilibrio, por ejemplo, también pensando ahora más en los hombres, en la edad también de la adolescencia, que empiezan también ya a querer como hacer músculo, ir más horas al gimnasio y hasta pueden llegar que a tomar proteínas. O sea, ¿qué recomendación nos pudieras dar para estar también, ayudarles a tener ese equilibrio a los hombres, a los hijos adolescentes? Justo esto, es como, no hay alimentos buenos ni malos. Tú tienes que cumplir, más bien, tienes que alcanzar tu requerimiento, ¿sí? Y en esta etapa de desarrollo y crecimiento, el apetito está incrementado, ¿sí? O sea, es normal que el adolescente, es normal que el niño coma más, que a lo mejor pueden decir, es que Ana Karen come más que yo. Pues sí, pero tú ya terminaste de crecer. Ellos siguen estando en desarrollo, crecimiento y más si le estoy agregando una actividad física o un deporte, pues todavía necesita más comida, ¿sí? Y esto de los suplementos, pues se puede alcanzar muy bien con una alimentación sin necesidad de suplir. O sea, todo lo puede alcanzar con comida. Pero también en esta etapa que tú me mencionas del el gym y el músculo, se tiende a satanizar mucho a los carbohidratos, ¿sí? Pero justamente es esta desinformación, porque si ellos supieran que lo que le va a ayudar a generar ese músculo es el carbohidrato, pues tenderían más hacia comer carbohidratos que proteína, ¿sí? Pero están estos mitos, estos miedos, los carbohidratos engordan, los carbohidratos son malos, pero en realidad no conocemos, o sea, hay mucha desinformación alrededor.
y siento que sería esto, o sea, es una alimentación que incluya todos los grupos y que incluya los 3 macronutrientes, tanto carbohidrato, tanto con la cantidad adecuada de proteína y de grasa. Okay. Oye, una persona con TCA puede verse saludable y estar aparentemente funcional a pesar de estar extremadamente enferma, o sí lo notarías. Puede aparentar que no tiene nada, ¿sí? O sea, tú la puedes ver y no por verla vas a saber si tiene o no tiene, porque incluso se tiende mucho a creer este mito que solamente una persona extremadamente delgada tiene un trastorno alimentario. Y eso es totalmente falso. Incluso hay trastornos alimentarios en normopeso, en un peso normal, que es lo que te mencionaba de la anorexia nerviosa atípica. O sea, tiene anorexia, pero no está en un peso extremadamente bajo, está en un peso normal e incluso sobrepeso. E incluso hay otros trastornos como el comedor emocional, bulimia o trastorno por atracón, donde pueden tener incluso sobrepeso o incluso obesidad, ¿sí? Entonces, esto no es de ojo, de nada más de verlo, ya sé si es sano, si no es sano, si tiene un trastorno o no. No, esto la persona puede aparentar físicamente al tú verla y tú no te das cuenta que tiene un trastorno alimentario. Sí. Y en caso de tener un familiar con un trastorno, ¿cómo lo podemos apoyar? Paso 1, pedir ayuda, ¿sí? Pedir ayuda justamente porque es un tema muy complejo y no es un tema que se arregle con el peso. ¿Por qué? Porque recordando lo que mencionaba al inicio, es una enfermedad mental, ¿sí? Esto no se va a solucionar alcanzando el peso o bajando de peso, no. Esto, paso 1, ayuda. Ahí en comenzar de nuevo, pues somos expertos, que te puedo decir, pero sí, o sea, es un equipo multidisciplinario, informarse, pero también lo que ya puedo empezar inmediatamente ya es acercarme, tratar de transmitir esta confianza, también entender si hay un cierto encierro por parte de esta persona o este familiar, pero sobre todo no juzgar, no es el juicio, no buscar un culpable, o sea, buscar ayuda, yo diría esto. Sí. Ok. Y hablando también, bueno, pues desde la prevención, ¿cómo podemos ayudar? O sea, ayudando a nuestros hijos, por ejemplo, si estamos muy preocupados porque no les gusten las verduras, por ejemplo, cuando son niños o cuando son adolescentes. ¿Qué nos puedes decir en ese tema? O sea, cómo, obviamente como papá quieres buscar el equilibrio, pero cómo podemos llegar a ese tema si, por ejemplo, no le gusten las verduras, que es, pues, pasa entre los niños. Hoy en día también cada vez hay más aceptación desde chiquitos, desde cómo se le introducen los alimentos, pero habrá niños que no. ¿Qué nos puedes decir, recomendar? Bien, yo quisiera que se fueran hacia atrás y trataran de recordar cuando eran ustedes o los papás o los adultos cuando eran chiquitos y a cuántas verduras les encantaba, ¿sí? O sea, no digo que no haya niños que le encanten las verduras, pero es más normal o es más común que no les guste, pero eso tiene una explicación de ser, porque el paladar va cambiando cuando son niños pequeños. Pues el sabor dulce es lo más atractivo, ¿sí? Pero vas aprendiendo a comer, por ejemplo, unas almendras, unos pistaches, eres un niño y no te gustan, es algo que tú vas adquiriendo porque tu paladar va cambiando. Entonces es tranquilos, es normal, con que coma 2 frutas, 2 verduras, para la edad que tiene, posiblemente esa variedad es normal o es suficiente. Conforme este niño vaya creciendo, va a ir él mismo se va a ir interesando a ver, ahora voy a probar esto, ¿sí? Y él solito, pero como que no se desesperen, que entiendan el proceso, no quieran correr, cada etapa es diferente, cada niño es diferente, pero a lo mejor 2 o 3 verduras ya tiene variedad, ¿sí? Entonces, a lo mejor eso es suficiente y esperar a que él solito vaya haciendo los cambios. Ojo, también de lo que mencionaba de ser selectivo para comer. Cuando solamente quiera 1 o 2 y cada vez me vaya dificultando más, bueno, ahí a lo mejor banderas rojas, pero antes de eso también entender cuánto es lo normal, cuánto es esperado y ya, o sea, solamente es como que
no dejar de observar, no dejar de prestar atención conforme este niño adolescente pues va creciendo. A raíz de la pandemia también, pues vivimos una pandemia, ¿verdad? Y entonces también el tema de la salud mental, pues también se ha visto afectada. ¿Cómo se ha visto afectado en el tema de trastornos alimenticios? O sea, ¿notas una diferencia antes de la pandemia y después, ahora que ya ha pasado más tiempo? Sí, o sea, y tiene mucho que ver con esto, con la ansiedad que hablábamos, la depresión, el encierro o el aislamiento, que eso también puede estar involucrando problemas, o por ejemplo, el estar constantemente yendo al refri a comer, o comer por aburrimiento, o comer de más, no saber escuchar tu cuerpo y esto de, bueno, comí de más, ahora siento culpa, remordimiento, y eso me incita a otras cosas. Pero sí, definitivamente, y siento que como bien mencionan, es pues la verdadera pandemia ahora es en unos años o en unos meses próximos sobre estos problemas de salud mental, justamente desencadenados por la pandemia o el confinamiento. ¿Hay algunas recomendaciones que nos puedes hacer a lo mejor de libros o de cuentos que podemos llevar a la familia para buscar este equilibrio emocional y de salud mental para evitar o cuidarnos de no caer en trastornos de alimentación? Bueno, mira, puede ayudar muchísimo como prevención el Child of Mine, que este es de Elin Satter, justamente, que es cómo alimentar sin hacer daño, cómo puedo entender las diferentes etapas. Este es un libro muy bonito que a mí me gusta mucho, que sea el peso que sea la estatura que sea, o sea, es cómo alimento sin influir yo negativamente o querer ir contracorriente de lo que es natural para mi hijo, ¿sí? O también entender, a ver, si el azúcar o alimentos buenos, malos, no, o sea, todo es un equilibrio. Y la salud no solamente es una cuestión de peso, sino también salud mental, que es lo que estamos buscando. Entonces, siento que este libro va a ayudar mucho a los papás, es muy fácil de entender. También hay uno de alimentación intuitiva, eso también es como para entender, escuchar a tu cuerpo, así como un bebé se autorregula y cada 3 horas pide comida, porque vamos perdiendo eso conforme vamos creciendo. Entonces, eso también puede ayudar mucho a tener una buena relación con la comida, a ser competente para comer, ¿sí? Y también, pues, ayudar, por ejemplo, el podcast de Comenzar de Nuevo, se habla mucho de estos temas, que es para la población en general y cualquier persona lo puede entender. También hay un movimiento sobre la imagen corporal que se llama Body Image Program, que es ir contracorriente contra toda esta presión social, el estigma al peso, salud en todas las tallas, que es otro movimiento. Entonces, siento que esto podría ayudar mucho tanto a prevenir y si ya tengo el problema, pues cómo comienzo a trabajarlo. Ok, excelente. Creo que bueno, gracias. También ha habido como una aceptación, como dices tú. Yo recuerdo a nosotros que nos tocó, bueno, a mí me tocó crecer en una etapa en que veías campañas de publicidad en que todas las modelos eran de la misma figura, tenían que encajar en cierto tipo de cuerpo y creo que eso ha cambiado y pues también ha ayudado, ¿verdad? Ahora tenemos filtros, ¿verdad? Y tenemos otra situación también de estar viendo la vida de los demás en redes sociales que también pues puede afectar en ese estado emocional de las personas, pero bueno, la importancia también de crear conciencia en trabajar en nuestra salud mental y en ayudar también a tener ese equilibrio en la familia, en la relación con la alimentación, ¿no? Ujú. Sí, Sí. definitivo. También algo importante es no hablar del cuerpo, ni tuyo, ni de otras personas, o sea, no, porque también eres un modelo para tus hijos, entonces, ay, ya me voy a poner a dieta o ya no voy a cenar, ya comí la hamburguesa, entonces ya mañana no desayuno. No hablar del cuerpo, no hablar de la comida, todos los cuerpos están bien y es eso, fomentar la aceptación y todo es desde el autocuidado, ¿sí? Entonces,
siento que ese debería ser el enfoque en los padres. Por otra parte, hay una preocupación natural porque sabes que en México también tiene índices altos de obesidad infantil. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre cómo prevenir o trabajar en el tema de la obesidad infantil y el tema del azúcar? O sea, también entra en duda de qué tipo de azúcar dar, que si le tienes que dar, o sea, hay cada vez más otros productos que piensas que pueden ser saludables, pero a lo mejor no es apto para un niño o una niña. Bien, como te mencionaba en un inicio, es la columna del medio, ¿sí? Autocuidado, ni quitarlo, ni irme a un extremo, ni irme a un exceso, pero tengo que conocer qué es un exceso, o qué sería una restricción, ¿sí? Como papás o como tutores, cuidadores, ustedes son responsables de proveer el alimento, ¿sí? Entonces ustedes deciden qué le van a dar a sus hijos, pero también tienen que ver los gustos del niño, pero obviamente ellos no eligen. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si solamente quieren comer pastel? Pues obviamente no le voy a dar siempre pastel porque para empezar, ellos no eligen. Pero también si yo sé que le gusta el pastel, en alguno de los tiempos voy a intentar no prohibírselo porque lo único que voy a ocasionar es que quiero pastel, quiero pastel, quiero pastel, y si no se lo dan, él va a buscar comerlo a escondidas. Entonces es como enseñarlo a comer, no a tener un miedo a la comida, pero también como equilibrio, saber cuándo darlo, en qué cantidad, ¿sí? Entonces es la solución, si bien es cierto, y voy a mencionar algo que la doctora Eva Trujillo siempre dice, ¿sí? Lo que es el tratamiento para la obesidad son los síntomas de un trastorno de la conducta alimentaria. Por ejemplo, mucho ejercicio, no comer comida chatarra, dietas restrictivas, todo esto es para bajar de peso. Y todo lo que hace el síntoma del trastorno alimentario es dietas restrictivas, no comer comida chatarra, o sea, es como, no puedo irme por ahí, entonces tengo que hacer las paces con la comida equilibradamente, tengo que saber cómo incluir incluso el azúcar, pero de manera inteligente, ¿sí? Saber dar unas galletas a lo mejor de snack, no siempre, pero también considerarlo, porque si solamente quiero dar fruta o pepino o jícama o por el que dirán o el estigma de comerme una galleta, es no, o sea, eso no va a ser o no va a solucionar realmente el problema. Eso no va a hacer que al niño le deje de gustar la galleta, ¿sí? Entonces tengo que ir más allá de solamente ver el alimento como caloría. Tengo también que pensar en una persona íntegra con emociones, comportamientos y enseñarlo a comer y no irle incitando un miedo a la comida, que eso en su edad adulta pueda hacer que vaya propiciando o vaya perpetuando estas conductas disfuncionales como restricción, atracón, restricción, sobreingesta, restricción, vómito, ¿sí? Entonces no hay alimentos buenos ni malos, hay que aprenderlos a comer y hay que equilibrarlos. Claro, mi hija, como decía, cuando estaba chiquita, me acuerdo que decía, bueno, no tan chiquita, pero sí decía, ¿por qué en las películas siempre que están tristes come nieve? Pero nieve, aparte en el litro, así como que ella le impactaba mucho esa relación de alguien triste con un litro de nieve, ¿verdad? Por ejemplo, esa relación, como dices tú. Bien, y porque el comer te da una sensación de bienestar, ¿sí? Pero si tú tienes un juicio con la comida, de, bueno, comí, me sentí bien inmediatamente, y ya después de que te pasó esa sensación o esa emoción, ahora siento culpa. Entonces ahora el helado tiene la culpa y ya no voy a comer. ¿Sí? Entonces es un balance, es un equilibrio entre todo, físico y mental. Ok, Ana Karen, pues algún último comentario que quisieras darnos como consejo en la prevención del trastorno de alimenticios relacionados a la salud mental. Sí, o sea, que se acerquen, que investiguen este tipo de filosofías, de cómo alimentar sin hacer daño. Pueden buscarnos cómo comenzar de nuevo también, que ahí hablamos de estos temas también. Y sobre todo no hablar del cuerpo, no hay buenos ni malos, todos
todos los cuerpos están bien, vienen en diferente presentación. Como decía, o sea, somos una edición especial, ¿sí? Somos únicos. Entonces, promover mucho la aceptación. Y pues nada, qué bueno, agradezco que exista este tipo de movimientos donde estén preocupados por llevar información que pueda ser de mucho beneficio a la población. Entonces, me da mucho gusto y ojalá sigan así para poder llegar a cada vez más personas. Muchísimas gracias, Ana Karen, por estar con nosotros hoy en Conectando en Red. Dejamos la grabación tanto en el YouTube de Educando en Red como en las redes sociales para que puedan escucharlo y compartirlo y estar al pendiente de ese balance en nuestra salud, tanto física como emocional y en nuestra relación con los alimentos. Muchísimas gracias y buenas tardes.